En este video vamos a ver cómo los brujos usan sus poderes para tumbar a las personas y esa misma magia la usan los evangélicos trinitarios y hasta en la misma Iglesia Católica se ha visto el caerse hacia atrás. Nada de esto es apoyada por la doctrina bíblica cristiana. Miren cómo este brujo hace lo mismo que los trinitarios. Hay muchas prácticas modernas que muchos buscan relacionarlas con la llenura del Espíritu Santo. Tenemos las caídas al suelo fortuitas e impulsadas por el toque, el soplo y hasta por la patada de un ministro. Tenemos también la llamada risa santa, la borrachera espiritual y un sinnúmero de prácticas totalmente desordenadas que se vienen practicando en muchos lugares con temáticas cristianas. Nada de esto es apoyada por la doctrina bíblica cristiana. No existe ninguna evidencia de estas cosas en la práctica de la Iglesia cristiana o que los apóstoles las hayan enseñado. Alguno pudiera decir que todo esto está bien y que lo malo está en exagerar. Por ejemplo, hay quienes aceptan una caída para atrás por el toque de un pastor, pero ya no aceptan la borrachera santa. Sin embargo, todas estas prácticas, las exageradas como las más conservadoras, tienen una misma raíz. Todas están basadas en una tergiversación de las Escrituras debido a una mala interpretación en el estudio personal de la Biblia. 1. En primer lugar, las manifestaciones sobrenaturales que tuvo la Iglesia en sus inicios eran perfectamente controlables. ¿Cómo lo sabemos? Poniendo atención a los detalles, en Hechos 2, cuando los apóstoles hablaron lenguas por primera vez, claramente podemos notar que al venir la gente a pedir explicaciones, ellos se pusieron en pie y comenzaron a hablar con cordura y armonía con la gente. Hechos 2, 11-14. Que algunos se hayan burlado diciendo que estaban ebrios, no quiere decir que ellos estaban actuando como ebrios descontrolados, sino que la gente no le daba explicación a lo que estaban escuchando. Hay que leer bien el texto. En Hechos 10, cuando Pedro estaba predicando a Cornelio y a su casa, y el Espíritu Santo los llenó de tal modo que hablaron en lenguas. Podemos notar que Pedro y sus acompañantes ya no hablaron en lenguas, más bien se impresionaron de que los gentiles hayan recibido lo mismo que ellos al principio. Esto fue necesario para evitar que se formen dos iglesias, la de judíos y gentiles. Dios estaba edificando una sola iglesia. Aquí tampoco vemos un descontrol, ni que Pedro y sus acompañantes hayan tirado al suelo a los gentiles. En 1 Corintios 14, vemos cómo Pablo pone un orden en la adoración pública. El apóstol señala que todo lo que se hace dentro del culto debe ser hecho para edificar y de manera bien ordenada, VV 26:40. En medio de esto, indica que los que hablan en lenguas deberían hablar uno por uno, en debido orden mientras que alguien interpretaba. Pero el detalle que deseamos considerar es lo que Pablo indica con respecto al caso en que no hubiera intérprete para traducir a los que hablan lenguas, deberían callar y no hablar más en la iglesia. El mismo orden y control se les pide a los que profetizaban o predicaban la palabra de Dios, como lo vemos a continuación. Si habla alguno, no todos, en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Cioar 14, 27-33, todo esto claramente se contrapone a lo que dicen los defensores de las múltiples unciones, que supuestamente es el Espíritu quien te toma y te tira, o te hace bailar, brincar, revolotear, o caer estrepitosamente en el suelo. Porque según lo que Pablo enseñó, la manifestación de los dones espirituales eran perfectamente controlables y debían hacerse con sumo orden. Además, su fin era enseñar palabra de Dios, que todos aprendan, no tener experiencias místicas. 2. Así que, bíblicamente no hay ningún respaldo para hacer este desorden en los cultos.